Antonio, ¿Todo bien, querido? vos? Bien. ¿Programón hoy? Hoy tenemos un programa, bueno, enseguida con todos los cierres de campaña, esperando a Alberto Fernández, que estaba viniendo de Mar del Plata, Bien. se baja en Aeroparque y se viene directamente al estudio de Minuto Uno. Comenzó acá la campaña, el primer reportaje que dio cuando fue designado candidato a presidente lo dio aquí en Minuto Uno, hoy cierra aquí en Minuto Uno, así que vamos a tener las últimas declaraciones de Alberto Fernández antes de la veda electoral. Como se muy, así te veo. Bueno, gracias, dale. Chao, gatito. Antonio, gracias, Chao. excelente trabajo como siempre. Señoras y señores, bienvenidos a Minuto Uno en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado. En estos 3 años, 9 meses y varios días del gobierno de Macri, aquí te lo contamos desde el primer momento. Lo que otros no te han mostrado. En estos 3 años, 9 meses y varios días del gobierno de Macri, aquí te lo mostramos. La realidad, sin ambigüedades. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Votar con Memoria. Votar con Memoria. Hagámoslo carne en esta noche, proyectando hacia el próximo domingo. Ayer te decíamos, a cuidar el voto el próximo domingo, porque hay que estar muy atentos frente a un gobierno desesperado que hoy ni siquiera permitió a los delegados informáticos conocer el software que va a utilizar la empresa Smartmatic el próximo domingo. Hasta último momento están haciendo trapisondas desde el poder. Por eso el próximo domingo hay que estar atentos. No hay que reaccionar frente a las provocaciones de los capitanes y de las capitanas de los fiscales de Cambiemos que han sido organizados para ir a proyectar disturbios, anular mesas, votos. Hay que cuidar el voto el próximo domingo. Y esta noche, y también hasta el domingo, votar con memoria. ¿Por qué le digo que hay que votar con memoria? Mire, hagamos un repaso en conjunto. En el 2015, el poder político, mediático y judicial que llevó a la presidencia a Mauricio Macri en base a las mentiras, la estafa electoral que prometió Macri que nada cumplió, lo ungió a Macri para justamente hacer todo lo que hicieron durante estos casi 4 años. Persecución judicial, persecución política, meter presos a todos los que ellos querían meter presos. A muchos pudieron, a otros no. Eliminar, porque esa era la propuesta fundamental del poder político, mediático y judicial. Eliminar de la faz de la tierra al peronismo, al kirchnerismo o a toda aquella representación del pensamiento popular y nacional que se ocupe de los que realmente se debe ocupar un gobernante. Así llegaron al poder mintiendo, estafando electoralmente, jugando con la emocionalidad, con frases huecas, cambio, cambio, cambio. Cuando uno les preguntaba el cambio, ¿para qué? No sé, pero hay que cambiar. Decían en el 2015, prometieron todo, no cumplieron nada. Mire, votar con memoria es recordar en estos días. El 10 de diciembre del 2015, Mauricio Macri recibió una economía en pleno crecimiento. El INDEC de Todesca, el INDEC de Macri incluso, corrigió en abril del 2016 los datos de la economía del 2015 y había un Producto Bruto Interno en crecimiento del 2,7. Eso recibió Macri. ¿Qué va a entregarle al próximo gobierno el 10 de diciembre? Una economía en la peor recesión, con una caída del PBI de 3,1 hacia abajo, negativo. El 10 de diciembre del 2015, Mauricio Macri recibió un desempleo del 5,6. Recuerde, desempleo del 5,6.
el 10 de diciembre va a dejar un desempleo cercano al 11 o el 12%, y en algunos lugares del conurbano se duplica, o en algunas ciudades como Mar del Plata, donde hoy cerró Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se duplica. El 10 de diciembre del 2015 Macri recibió un país totalmente desendeudado, sin el Fondo Monetario Internacional. Va a dejar Macri un país sobreendeudado. Ni la dictadura militar dejó un país tan endeudado como lo va a dejar Macri. Y otra vez nos deja el lastre del Fondo Monetario Internacional sobre la cabeza de los argentinos. Recibió una pobreza Macri cercana al 29%. Mauricio Macri va a dejar al 10 de diciembre casi 40% de pobres en la República Argentina. Una indigencia del casi 9% va a dejar Mauricio Macri. Mire si no hay que votar con memoria. Han hecho la peor estafa electoral que recuerde la democracia, porque no han podido cumplir ni una de las promesas electorales que hizo en aquel famoso debate del 2015. Va a dejar Mauricio Macri una verdadera bomba económica, una inflación acumulada en estos 4 años del 260%, sí, escuchó bien. ¿Se acuerda cuando decía en plena campaña, es de ineficientes tener inflación? Y sí, es de ineficientes, como fue este gobierno. 260% de inflación en 4 años. Van a dejar una grieta y un odio como pocas veces se vio en la Argentina desde 1955. Porque ellos, que se erigieron como la élite, como los representantes de una clase, se olvidaron de las clases populares, castigaron a la clase media. 2,5 millones de personas de la clase media hoy están en la pobreza gracias a Mauricio Macri. Van a dejar una verdadera bomba de tiempo en la economía. El dólar, que lo recibió Mauricio Macri a 9 pesos, hoy un nuevo récord, casi 64 pesos, lo recibió a 9 pesos, el dólar lo va a dejar, vaya a saber en cuánto lo va a dejar el 10 de diciembre. Y están gobernando en estos últimos días, ahí está, récord para hoy, dólar 63.34, y vaya a saber en cuánto lo deja el 10 de diciembre, porque están actuando irresponsablemente, porque han abandonado la conducción del gobierno, porque hay un vacío de poder en la Argentina, porque Mauricio Macri se ha dedicado al Macritur, se olvidó de gobernar porque castigó a los argentinos, porque votaron mayoritariamente un modelo diferente, porque el próximo domingo no solamente hay que decir votar con memoria, el próximo domingo la sociedad argentina tiene que decir mayoritariamente un nunca más al neoliberalismo en la Argentina. Nunca más el neoliberalismo en la Argentina, porque dejan tierra arrasada, porque dejan una Argentina con hambre, porque dejan una Argentina con indigencia, con chicos malnutridos, con lactantes que nacen con problemas, porque dejan una Argentina donde hoy tomar 1 litro de leche es casi un lujo. Esta es la Argentina de Macri, y todavía han tenido la desfachatez de prometer un futuro que no han podido hacer en 4 años porque están dejando tierra arrasada.
Esta noche va a estar el candidato presidencial Alberto Fernández, que está volviendo de Mar del Plata, llega a Aeroparque y se viene directamente al estudio para cerrar aquí, en minuto 1, la campaña electoral. Hoy fue el cierre formal en Mar del Plata, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esto decía. Alberto no fue diputado nacional, ni ocupó ningún cargo en estos 4 años. Pero Alberto fue el jefe de gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa, produciendo la quita más importante. Él fue el jefe de gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda que arrastrábamos desde 1957. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y de las argentinas. Por eso, mis queridos compatriotas, esto no es solamente un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal que los voten. No, no somos así. Nosotros estamos acá, en el frente de todo, y somos hombres y mujeres que tenemos convicciones, que pensamos que la patria no es una construcción simbólica, sino una construcción cotidiana. Hombres y mujeres que creemos en el rol del Estado como el gran igualador de las diferencias. Por eso, hoy aquí, en Mar del Plata, no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y a las argentinas, y por eso hoy estamos aquí juntos. Allí estaba la expresidenta y candidata a vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, cerrando esta campaña electoral en un marco multitudinario en la Rambla marplatense, frente a un Alberto Fernández muy emocionado por el recuerdo de aquella gesta también casi epopéyica iniciada en el año 2003 junto a Néstor Kirchner para recuperar a la Argentina del abismo que había dejado el gobierno de Fernando de la Rúa. Y Alberto Fernández, muy emocionado por estas palabras de la expresidenta, cerró así su campaña electoral. La alegría de saber que millones de argentinos están confiando en nosotros, y la certeza de saber que sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Cada uno que me abraza y me pide auxilio en el oído genera en mí el compromiso de no fallarle. Cada uno de ustedes que nos menciona, vitorea nuestros nombres, deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes,
para hacer la Argentina que atienda a los desposeídos, que atienda a los olvidados, para hacer una Argentina que vuelva a crecer. Yo les pido, ya en la postrimería de esta campaña, el domingo vamos a votar. El domingo vamos a votar. Y el domingo con el voto, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en toda la Argentina. El domingo nosotros tenemos que empezar a dar vuelta a una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debió haber dejado de estar. La Argentina digna, no una Argentina de rodillas, una Argentina de pie, que respeta a los hombres y mujeres que trabajan en esa Argentina, que respeta a los que producen, que respetan a los que enseñan, que respeta a los que curan. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos vio nacer a nosotros. Todos nosotros nacimos para ser la voz de los que no tienen voz, para ser la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad. Y aquel que se cayó al pozo, solidariamente, vamos a tenderle la mano para que vuelva a la sociedad con nosotros. Impecable también Alberto Fernández hablando de la ética de la solidaridad, un concepto que el gobierno de Mauricio Macri abandonó, porque ha sido uno de los gobiernos más insensibles que ha tenido el retorno de la democracia, abandonando, dejando 5 millones de argentinos en la pobreza, chicos malnutridos, gente que no conoce hoy lo que es la dignidad de una mesa familiar, porque el padre de familia o la jefa de familia han perdido el trabajo. Porque este gobierno, como el de la dictadura con la política de Martínez de Hoz, han producido el mayor industricidio que tenga recuerdo la República Argentina. Mire, si no hay que ir el próximo domingo a votar con alegría y expectativa por un lado, pero con memoria, para que no nos vuelvan a estafar electoralmente como estafó Macri en el 2015 y en estos 4 años. En Salta, las tierras de su candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey, Roberto Labaña y Consenso Federal cerraron su campaña, y esto decía Roberto Labaña. Para adelante. Este es un proyecto con idea de futuro que surgió con esta idea de buscar la unión nacional, con la idea de que sin consensos es imposible avanzar, y esa va a seguir siendo nuestra meta, nuestros métodos hacia adelante. Nos han planteado situaciones que fueron difíciles de superar, pero fíjense, hará 8 o 10 meses que surgimos como espacio de reflexión, hará unos 3 que surgimos con un armado político en todo el país y sacamos más de 2 millones de votos. Así estaba Roberto Labaña desde Salta, cerrando su campaña electoral. Juntos por el cambio, cada uno por su lado. Macri en Córdoba, la gobernadora sin ningún tipo representativo o color a lo que fue Juntos por el Cambio, PRO, olvidándose de todo, cerró esta tarde en Vicente López, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño que aspira a la reelección, cerró esta tarde en un barrio porteño de esta forma. Cantando en este mismo lugar hace un mes, y que se escuchó desde el obelisco, se escuchaba en todo el país. 1 millón de personas gritándolo todos juntos, es emocionante, estábamos todos ahí. La verdad fue de las emociones, ¿no?, de nuestra vida política, increíble lo que transmitimos. Bueno, y esa convicción la vamos a tener el domingo
Yo sé que muchos de ustedes, muchos, van a estar desde tempranito fiscalizando, cuidando el voto. Yo les quiero agradecer de todo corazón. Es un esfuerzo grande. Los votos hay que contarlos hasta el final. Van a estar, los votos nuestros están ahí, así que hay que contarlos. Quiero agradecerles de todo corazón. Y a partir del lunes vamos a seguir con el mismo espíritu. Vamos a seguir recorriendo, ya veo ahí Villa Riachuelo, San Telmo, San Nicolás, La Paternal, Villa Crespo, La Recoleta, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, vamos. Así cerraba también el jefe de gobierno porteño y se producían todos los cierres de campaña. Anoche también aquí estuvo Nicolás del Caño, el candidato de la Izquierda Unida. Pero al margen, como lo hemos venido marcando estos días, no desatendiéndonos de la realidad como ha hecho el gobierno de Macri, la verdad, hoy la otra noticia fue la nueva escalada preocupante, muy preocupante del dólar. Se disparó el dólar, 63,34, tuvo picos de 64 pesos en algún momento, abriendo una gran incertidumbre para los próximos días. El blue, mire la brecha con el blue, 69,75, casi 70 pesos. Y el contado con líquida, arriba de todo, 84,91. La economía que está dejando Mauricio Macri. En otro día que se conocieron datos económicos a la baja. Ahora vamos a ir, antes, Fernando, la preocupación por lo que se puede venir con este gobierno que se ha desentendido también del control cambiario y ha dejado disparar el dólar. Pese a que hubo una nueva sangría del Banco Central hoy, ¿no? Buenas noches, Fernando. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que hoy cayeron 883 millones las reservas del Banco Central y vendió el Banco Central a través de subasta 346 millones. Hay sospecha de que vendió más, pero que no lo informó. Esto lo hizo a través de subastas y por eso tenemos el número 346 millones lo que vendió. Vos decías recién de que hay sospecha de que el lunes se viene un cepo mucho más estricto, mucho más rígido, mucho más cerrado, porque la venta de dólares, porque la caída de reservas es muy grande y porque a este ritmo no llegan al 10 de diciembre. Por lo tanto, hicieron un esfuerzo muy grande para llegar a las elecciones con este cepo light, cepo que solo limita a la gente que quiere comprar más de $10.000 por mes, pero por ejemplo no puso límites al uso de la tarjeta en el exterior o al uso del dólar turístico. Se espera que a partir del lunes se baje el límite para la compra de dólares y haya distintas restricciones para acceder a las divisas, si es para turismo, si es para operaciones financieras, si es para operaciones comerciales. Van a tener que hacer algo porque a este ritmo de caída de reservas, como vos marcabas recién, Gustavo, no llegan, no les alcanzan los dólares que hay en el Banco Central para perder a este ritmo diario. Y con una actividad económica, como vos mencionaste recién, está en franca caída, los últimos números marcan. Bien, ahora lo vamos a muy eso. mal. Ahora vamos a eso. Justamente la actividad económica, los datos de la profunda recesión que deja el gobierno de Mauricio Macri. Profunda recesión. Fíjese, inflación este mes de septiembre 5,9 fue la inflación de septiembre. 5,9, casi 6 puntos. La actividad económica cayó 3,8 en el mes de agosto y la recesión se profundiza, ni brotes verdes deja Macri. 2,3 el acumulado en 8 meses de actividad de caída del PBI en la Argentina. 2,3 negativo, cuando recibió en el 2015 un 2,7 positivo hacia arriba, y Macri enfrió, congeló y puso la economía en recesión. ¿Qué otro dato que también se conocieron hoy? Sí, Gustavo, vos sabés que ese número de 2,3 el mes pasado era menos 2,1, quiere decir que la recesión es cada vez un poquito más profunda. Y la canasta básica que subió 5,4 en septiembre y una familia necesitó 34.784 pesos para no ser pobre y vivir con lo justo, olvidándose de
recreaciones o de grandes lujos, con lo justo. Esto también es lo que deja Mauricio Macri, por eso votar con memoria el próximo domingo, ¿no? Fernando. Gustavo, la canasta de indigencia fue de 13.913 para complementar ese dato. Pero vos fíjate lo que es, ¿no? El gobierno intentó cambiar la forma de medir la pobreza para no irse con un índice tan alto. Lo mismo que hacen en Chile, que te figura una pobreza de 8%, 6,9 puntos es la pobreza en Chile, pero es una pobreza mentirosa. Lo medís con los parámetros argentinos, están los mismos 35% de pobres que está dejando esta política neoliberal. Muy bien. ¿Tenemos otro dato de la actividad económica? Te puedo complementar porque Sí. vos sabés que mostrabas recién la caída de 3,8% en agosto, pero hay datos que para mí son muy interesantes. La actividad de los bancos cayó 16,4%. Esto es todo lo que no tiene que ver con las LELIC. 16,4%. La actividad en la industria, 6,6 puntos abajo. Comercio, 8,8 puntos abajo. Construcción, 4,6% abajo. Todo lo que tiene que ver con la economía real está destruido. Lo único que creció fue el agro, 6,5%, y eso hace que la caída, la recesión, parezca menos profunda de lo que en realidad es, porque este 3,8, ese 2,3 que viene acumulando, está disfrazado por la actividad del campo. Si vos sacás el campo, la recesión es extremadamente profunda. Muy bien, y también te comentamos ayer, te decíamos que había que cuidar el voto, las recomendaciones. Hoy realmente hubo algunos tuits del presidente que realmente son bochornosos sobre cuestiones que los fiscales no pueden hacer y que el presidente dice que pueden hacer. Por eso les decimos que hay que cuidar mucho, mucho el voto porque van a ir a buscar producir disturbios o anular mesa el próximo domingo, ¿eh? Pero hoy Smartmatic y un nuevo papelón a 3 días de las elecciones. Juan Amorín, buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Sí, realmente es escandaloso. Aunque usted no lo crea, el domingo vamos a ir hacia un escrutinio provisorio en manos de una empresa que está denunciada en todo el mundo, en 8 países a lo largo y a lo ancho del globo, y que además no presentó el código fuente y no se dejó auditar. Hace un rato nada más se retiraron los fiscales informáticos, los peritos informáticos del Frente de Todos y de Consenso Federal, es decir, de Alberto Fernández y de Roberto Lavagna, de la Cámara Nacional Electoral, muy enojados porque hoy no pudieron auditar el software. El mismo software, Gato, que según establecía el pliego de contratación, tendría que haberse presentado y abierto a los partidos políticos 30 días antes de las elecciones, ¿sí? A un mes de las elecciones deberían haber entregado los muchachos de Smartmatic el software para que los partidos políticos pudieran probarlo, auditarlo y detectar algunas falencias. ¿Te acordás que antes de las PASO incluso hubo un informe que decía que había 46 falencias dentro del software del escrutinio provisorio? Bueno, no se corrigió nada, fue realmente un desastre la carga de datos en las elecciones primarias. El presidente nos mandó a dormir sin que hubiera un dato oficial y vamos el domingo hacia el mismo camino. ¿Por qué? Porque Smartmatic hoy en la Cámara Nacional Electoral se negó a que auditaran el software. Simplemente querían mostrarlo, querían darlo a conocer y que los partidos políticos pudieran visualizarlo, pero que no pudieran trabajar sobre él, con lo cual no podés detectar si hay falencias o no. Así es como está la situación. Lo cierto es que ha hecho cambios a Smartmatic de manera unilateral y yo advierto que se vienen nuevas presentaciones, me parece, en el día de mañana. Insisto, Consenso Federal y el Frente de Todos se retiraron de la Cámara Nacional Electoral hace un rato nada más, muy enojados, y obviamente esto promete un nuevo capítulo desde lo judicial. Smartmatic realmente no está cumpliendo con nada de lo que se había comprometido en el pliego. Enseguida vamos a ir a Chile en vivo, donde la situación sigue siendo de alta tensión, pero hoy aquí en la Argentina, en plena campaña, también nos hemos enterado de un fallo penoso de la justicia, de un tema que nos hemos ocupado mucho, del asesinato por la espalda por parte de la prefectura argentina de Rafael Nahuel. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. Una noticia sorprendente de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que lo que hizo fue anular el proceso. Ahora voy a explicar. Eduardo Ricci es uno de sus integrantes, Liliana Catucci es otra de las integrantes y Juan Carlos Geminiani. Para que te des una idea, Juan Carlos Geminiani, por ejemplo, es el juez que metió presa a una secretaria
y la dejó incomunicada cuando no quiso responder a una orden que él le daba y cuando ella no estaba bajo sus órdenes tampoco, ¿no? Y sigue de juez. Sigue de juez, ha tenido un caso en una causa en el Consejo de la Magistratura que le mereció un simple apercibimiento. Eduardo Ricci es, bueno, un juez, es de los viejos jueces de la Cámara de Casación. También, para que te des idea, estuvo involucrado en un escándalo de sobornos en la causa del asesinato de Mariano Ferreira. Yo no sé si te acordás, debe haber sido uno de los casos más escandalosos de Comodoro Pi, esa historia de cómo se quiso manipular el sorteo de esa causa. Esto para darte una referencia, y han sido jueces muy afines a este gobierno. En este caso no se quedaron atrás. ¿Qué hicieron? Anularon el procesamiento por homicidio agravado del prefecto Javier Pintos. Javier Pintos es el agente de la prefectura que estaba acusado de matar por la espalda a Rafael Nahuel, habiendo probado además una pericia que la bala salió del arma que él portaba. ¿Pero qué sucedió? En el medio de todo esto se mandó a hacer otro peritaje. ¿A quién le pueden haber dado el peritaje para cuestionar el peritaje original? A la Gendarmería. A la Gendarmería, claro. Que puso en duda que el origen fuera ese arma cuando realmente no había nada de que dudar de la pericia original. Bueno, la Cámara de Casación se agarró de ese peritaje y de la teoría que alentó Patricia Bullrich desde el momento 1, que fue decir que esto fue un enfrentamiento, que había un grupo mapuche en la zona de Villa Mascardi, que lo que hizo fue atacar a los prefectos. La teoría del enfrentamiento, ¿qué tenían los prefectos? Armas, balas de plomo. ¿Qué tenían los mapuches? Tenían piedras. Eso para la Cámara de Casación es un enfrentamiento, y la situación de Pintos quedaría ahora, como lo dijo el juez de primera instancia, que era un homicidio en legítima defensa, es decir, un delito perfectamente excarcelable. Quedan igual posibilidades de revisión, claro. Pero te imaginas que después de esto Patricia Bullrich salió a festejar diciendo que se había encontrado la verdad. Claro, y también fíjese la forma que tiene de festejar Patricia Bullrich, ¿eh? Escúchela, mírela. ¡Paró, Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! ¡Paró, Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! ¡Paró, paró! ¡Patricia, sí! La ministra de Seguridad, que seguramente ya está preparando su campaña para dentro de 2 años volver, ¿no?, al ruedo después de este paso que realmente muy penoso y muy lamentable, con sus teorías extremas para la seguridad en la Argentina. Bien, estamos esperando a Alberto Fernández, que cierra la campaña esta noche aquí en Minuto 1 en C5N. Primer reportaje que dio cuando fue electo candidato a presidente aquí, hoy cierra, está volando de Mar del Plata, donde cerró junto a Cristina, se viene directamente para aquí. Pero ha sido, y hay muchas expectativas en lo económico, hay mucha preocupación por este vacío de poder de Macri, que no acciona frente a un dólar, variables económicas que se precipitan día a día. Leandro Mora Alfonsín, buenas noches. Leandro, buenas noches, Gustavo. Preocupante esta disparada del dólar y un gobierno con una inacción total. La verdad que es una semana en donde rebrota la zozobra cambiaria, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones. Esto tiene que ver también con la brecha que hay con el dólar contado con liquidación, es decir, ese dólar con el que se compran bonos que cada vez valen menos en pesos y con eso se transforman rápido a dólares que se liquidan afuera. Eso está generando una pérdida de reservas. La gran pregunta, más allá de esta noticia del minuto a minuto, es qué va a pasar después del 10 de diciembre. Hoy ya las reservas netas están por abajo de los 10.000 millones, se calcula. Y más allá de estos números y más allá de los números que vos mostrabas recién de caída de la actividad, también lo que tenemos que ver es que esta crisis, que la crisis nos va pegando a todos, esta crisis ya no es simplemente aquellos que estaban cerca de la línea. Esta semana se conocieron, no sé, despidos, por ejemplo, en Despegar, o sea, despidos que tienen que ver también con la gente de mayor preparación, formación universitaria, es decir, la crisis poco a poco, las balas van picando cerca en todas las clases sociales. Y cuando uno piensa tal vez en las motivaciones de los votos, ¿no? Hay gente que vota por
no sé, la honestidad y la lucha de la corrupción, hay gente que vota por su situación particular y el dólar, pero claramente lo que le pasa a la Argentina es que tenemos una situación en la que hay que generar trabajo y trabajo de calidad. Sí, sí. Ahora, da la sensación que el gobierno se olvidó desde el 11 de agosto ahora a gobernar, no ha tomado la gestión, la han abandonado. ¿Cómo es posible que, lo recuerdo, esta noche lo vamos a volver a preguntar, Alberto Fernández lo ha dicho estos días, lo único que le pedía a Macri es que cuide las reservas y están haciendo una sangría de reservas día a día? ¿Vos creés que se viene, que asumirán el costo después del domingo, ya cuando los resultados sean contundentes, de tomar las medidas que no tomaron ahora? Yo creo que tiene que haber una responsabilidad institucional de que la transición debe ser ordenada. Los 40 días que separan el 28 de octubre del 10 de diciembre requieren una responsabilidad en la que hay que cuidar las reservas, hay que cuidar las variables y hay que tener en cuenta que la ecuación del 2020, y que arranca, ya estamos en esa ecuación, es que lo que pide el mercado, se conoció en el coloquio de IDEA, por ejemplo, que la mayoría de los bancos, se los encuestó, prefieren un superávit a un crecimiento, es decir, prefieren la gallina antes que el huevo. Claro. Y lo cierto es que para convalidar un superávit del año que viene, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri no está cumpliendo las metas fiscales, va a entregar el país con casi un punto de déficit primario, para lograr eso tendría que haber un ajuste mucho mayor. Y ese ajuste mayor chocaría con la restricción de la urgencia de la calle. Bueno, nosotros tenemos 35% de pobreza. Bueno, es lo que no va a hacer Alberto Fernández. Fíjate lo que dijo hoy en el cierre de Mar del Plata. Nuestra primer medida el 11 de diciembre, asistir a los 5 millones de pobres. Que se olviden los del ajuste que van a ir en esa dirección. Porque realmente hay que atender urgencias sociales que está dejando Macri, ¿no? Y al mismo tiempo dar las señales al mercado, con que también lo dijo Alberto ayer, es decir, el tema de los bonistas que no son holdouts o buitres en este caso, sino que han apostado financieramente y que se debe cuidar porque la voluntad del Frente de Todos es que se paguen los compromisos de deuda asumidos. Que ya están las plataformas que venden dólares a 24 horas al día, ya están advirtiendo que desde el viernes al cierre de mercado no van a vender. Simbólicamente van a ofrecer $250 por día, pero desde el viernes al cierre de mercado hasta el lunes a la apertura no quieren vender porque no saben en parte qué va a hacer el gobierno con las restricciones a los dólares. Claro. No saben el valor y no saben si va a haber o no nuevas restricciones. Claro. Bien, bueno, nos acompaña también esta noche en esta campaña, nos ha ayudado a, como yo digo siempre, a pensar, a reflexionar, realmente en forma muy interesante, Alcira Argumedo. ¿Cómo estás, Alcira? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. El hashtag que nosotros pusimos esta noche es votar con memoria, ¿no? Porque creo que la Argentina no se puede ya tomar el lujo de no pensar bien el domingo cuando se va a votar. Además, que esta película ya la vimos, todos los finales de gobierno con políticas neoliberales terminan así. La dictadura militar terminó con la crisis del 81. La política final de Surruil con Alfonsín terminó en la crisis del 89. La política de Cavallo terminó, se la pasó a De la Rúa, pero estalló con la crisis del 2001. Y estos vuelven a hacerlo. Además, el neoliberalismo está estallando en todos lados. Es Chile, es Ecuador, es Francia, es Inglaterra. Verdaderamente, la lógica de este tipo de economía lleva a una tal polarización de las sociedades que se vuelve inviable. Es inviable, están galopando hacia una crisis mundial muy similar a la del 30, que es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda y políticas que van reduciendo la demanda a nivel mundial. Entonces, el tema es que esto va a estallar. Digo, ¿por qué? Porque lo único que tenés es especulación financiera. Ya los sectores que están ganando son muy reducidos, que son petroleras, energéticas, agroalimentarios, bancos, y después son negocios menores tipo peajes y compañía. Es inviable, está fracasando a nivel mundial en todo Occidente estas políticas neoliberales. Y bueno, lo de Chile es una muestra, ¿no? Chile, que era el modelo que Macri vendía de su amigo Piñera, eclosionando como se está observando estos días, ¿no? Además, genera mucha frustración, esto lo estábamos charlando recién, genera mucha frustración, incluso en los sectores medios. Vos pensás, estas universidades pagan. Las familias que tienen 3 hijos tienen que decidir cuál de los hijos va a estudiar. Los otros 2 no van a poder estudiar. Tremendo. ¿Te imaginas los niveles de frustración que eso genera? Y esto se va reproduciendo en una cantidad de elementos que uno no sabe por qué
Chile no estalló antes, por las características culturales de esa sociedad, por lo que fueron las secuelas de la represión, que tuvo un procesamiento muy distinto al de Argentina. Pero el tema es que vos ves en todos lados empieza a estallar, Colombia también tuvo problemas, son inviables. Ahora, ha permitido unas ganancias extraordinarias para determinados sectores y verdaderamente un empobrecimiento acelerado, además de la quiebra de industrias, ya se estaba mencionando, ya no son solamente las pymes. No, no, totalmente. liquidando. Leandro, ¿y hay un techo? ¿Vos ves un techo para el dólar? Porque digo, todo el dólar, no es solamente que sube el dólar, impacta directamente en el precio de los alimentos que se está produciendo esta semana, nuevos aumentos en el precio de los alimentos. Es que claramente, y esto pasaba también después de las PASO, esa falta de estrategia para la mitigación de los efectos adversos que tienen estos movimientos, saltó a la vista durante todo el proceso de gobierno de Macri. A mí, bueno, siempre lo charlamos, Gustavo, el decir dónde va a estar el techo, dónde va a estar el límite, es muy difícil de precisar, es como una especie de futurología muy difícil acá, porque depende de la especulación. Claramente, después de la corrección que hubo post-paso de 42 a 60, los márgenes que hay hoy vinculados al contado con liquidación, al blue, digamos, todo lo que se venía mostrando, tienen más que ver con una cuestión de especulación, de tratar de adelantarse a posibles medidas, a posibles endurecimientos del cepo, y en ese sentido, por eso repetimos y tenemos que fortalecer el concepto de que la transición debe ser institucionalmente ordenada. Bueno, esperemos, Alcira, que tenga responsabilidad Macri para llevar, digamos, una transición a buen puerto, ¿no? Sí, hay que ver, porque también puede tener una típica Luis XIV, después de mí el diluvio, y realmente no llevar adelante mínimas medidas que frenen este proceso de profundización de la crisis. No sé si se va a hacer cargo de esto, ¿no? Porque además, no nos engañemos, en esta no es que todos perdimos. Hay sectores vinculados a Macri, como Caputo y otros, Luis Caputo y otros más, que tienen ganancias descomunales. Entonces, para ellos no es un problema, es un negocio. Entonces, dudo mucho que se haga cargo de acordar determinadas políticas que puedan apaciguar la situación, porque, bueno, finalmente es el 14, este niño caprichoso. Sí, como actuó el 12 de agosto en forma irresponsable, castigando a todos los argentinos. Exactamente. No, lo que pasa es que acá se apela, yo no sé, digo, hay racionales dentro del gobierno que yo no creo que se quieran inmolar por Macri y pueden ponerle un poquito de racionalidad, ¿no? Porque ¿quién? la verdad, bueno, que ellos dicen que la CUNSA es un racional, no sé. Sí, lo venden así, ¿no? Los medios oficialistas dicen que la CUNSA es un ser racional. De hecho puso orden en la coparticipación a las provincias, fue el que se presentó esta semana ante la Corte Suprema y dijo vamos a cumplir con la orden de la Corte y le vamos a devolver la coparticipación a las provincias que estaban reteniendo por el IVA del 0%. Pero recién mencionabas los negocios de las familias o de los amigos del presidente, con una particularidad. Todos esos negocios están disfrazados de legalidad y terminan siendo la mayor corrupción que se enfrenta, ¿no? Porque parece que corrupción solo es pagarle una coima a un funcionario y no cerrar un acuerdo, cerrar un negocio que te garantice un flujo de dinero, una orientación, que es lo que está pasando en Chile. En Chile dicen no hay corrupción porque se quedaron con todos los negocios. Claro, pero por ejemplo lo que comentábamos recién, el tema es que los montos que pueden llegar a salir del juicio de los cuadernos y los que hayan hecho corrupción son rateros, ¿no? Ladrones de gallina, frente a la magnitud de estos robos. Pensá la magnitud del señor Luis Caputo, que hizo un bono a 100 años, a un 8% anual de interés compuesto, durante 100 años, y se demuestra que uno de los fondos de inversión más beneficiados por esto, que el Financial Times definió como una de las operaciones financieras más nefastas a nivel mundial, apoyado por un 70% de gente que opinaba lo mismo a nivel mundial, y de golpe aparece que el fondo de inversión favorecido por esto es Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo. Bueno, hablando de Caputo, hoy tenemos también una novedad, ¿no? De el amigo del presidente de Nicky Caputo, la empresa Mirgor, ¿no? Que produjo despidos hoy, ¿no?
Ahí está el autopartista BAE, gracias siempre a la gente de BAE que sigue estos temas. El autopartista Mirgor despide a 190 trabajadores. La empresa de Nicolás Caputo, el amigo del presidente Mauricio Macri, consideró irrazonable un paro en reclamo de una bonificación y comunicó la medida a los delegados. Echa a 190 trabajadores porque no le gustó un paro. Bueno, y eso que se pudo frenar el decreto de Macri por el cual pasaba el puerto de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires para que se quedara en manos de Nicky Caputo el puerto de Buenos Aires y 100 hectáreas de Puerto Madero, las tierras más caras de la ciudad, y por eso, junto con la empresa de Singapur, por eso Nicky Caputo fue como cónsul honorario a Singapur. Mirá vos Alcira, yo debería decir profesor Alcira, fue una de mis mejores profesoras en la carrera de Sociología. No me olvido de eso. Alcira, vos sos una gran estudiosa de la historia latinoamericana. ¿Cómo ves la posibilidad de un eje progresista argentino-México que se dio pocas veces en la historia? Sí, yo creo que puede darse si es que tú tenés algún intermedio, ¿no? Me parece que lo de Evo sería importante, pero de alguna manera creo que López Obrador ha empezado a mirar con otros ojos a la Argentina. Al principio estaba un poco reticente, pero creo que sería uno de los ejes posibles. Bueno, ha invitado ya a Alberto Fernández. Alberto Fernández no pudo ir en la campaña, pero le ha pedido que una de las primeras visitas sea a México, ¿no? López Obrador. No, pero por eso yo creo que fue muy importantísimo lo de México, lo de López Obrador, que viene de varias décadas de modelos neoliberales con costos sociales brutales. Por ejemplo, la apertura de importaciones de cereales y sobre todo maíz transgénico desde Estados Unidos generó una crisis para 12 millones de campesinos mexicanos y quebró una historia de 3.000 años. La cultura del maíz de México eran 3.000 años de perfeccionamiento de maíz y los destrozaron. Entonces me parece que son como los primeros indicios de que acá el neoliberalismo terminó y que hay que pensar nuevos proyectos de sociedad porque esto no da más. Realmente no da Bueno, más. como decía Cristina, como nosotros hemos venido diciendo desde hace varios días, nunca más neoliberalismo en la Argentina. Por favor, la experiencia es nefasta. Esperemos que la tercera sea la vencida, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias, Alcira. Por favor. Bueno,